Gracias, Sergio. Muchas gracias a las autoridades de Fores por esta invitación, especialmente a su presidente, a Diego Bunge. Más allá del honor que significa, para mí es una oportunidad de contarles una visión global que he estado exponiendo recientemente en Roma en un seminario de la Agencia Global de Bancos con Valores y que también estamos tratando de aplicar en el Banco Nación, y voy a comentar estos dos aspectos, una visión global sobre la cuestión y también cómo tratamos de incorporar al Banco Nación a lo que en el mundo se define. Hay distintas acepciones, pero a mí me gusta la de banca ética, aunque no es estrictamente igual a la definición que se utiliza en Italia o en otros países. A veces se usa banca con nuevos valores o banca no tradicional, pero en realidad es un concepto que tiene que ver con el reemplazo de la búsqueda exclusiva de la ganancia por la búsqueda de valores que responden a una ética. Hay tres temas que fueron mencionados recién por Gabriela, de que estamos viendo que son como tres caras, si me permiten la figura, tres caras de la misma moneda. Por un lado, la pobreza, entendida no solo como pobreza absoluta, sino sobre todo como aumento de la desigualdad entre los ricos y los pobres. La corrupción y el deterioro medioambiental. Estos tres fenómenos se han agravado considerablemente en los últimos 50 años, tómenme con flexibilidad lo de los 50 años, pero sin ninguna duda por allá por 1970 o por 1980 se impusieron en el mundo ideas, prácticas que siguen todavía vigentes, que han agravado o por lo menos han incrementado la velocidad de deterioro tanto en las condiciones medioambientales como en las prácticas corruptas, como en el aumento de la desigualdad. Este retroceso se puede ver, por ejemplo, en los trabajos de Thomas Piketty. El 1% más rico de Estados Unidos pasó a estar en poder del 8%, el 1% de las personas pasó a tener el 8% de la riqueza a más del 15% de la riqueza para el 2010. O sea, esto claramente duplica el nivel de concentración de la riqueza. Si tomamos valores no del 1%, sino del 0,1%, la situación es muchísimo más grave. Por el lado de la corrupción, está claro, y después voy a contar quién dice esta frase, está claro que está afincada en esta admiración o adoración a los ricos, esta veneración a los ricos y el desprecio a los pobres que tiene la sociedad, que da lugar a la avaricia y que da lugar a muchas prácticas corruptas. Esto está anidado en el comportamiento de la sociedad. Y en gran parte esto es así por una distorsión, por una confianza en la autorregulación. Y me cuesta decir esto en este ámbito porque, sin ninguna duda, el ámbito del mercado de valores, de la bolsa de comercio, es uno de los fundamentos del capitalismo que se ha basado justamente en esto de la autorregulación. Y mi opinión es que han habido excesos, han habido desvíos. ¿Por qué? Porque se ha confiado excesivamente en las virtudes de lo que podríamos llamar el pensamiento fundacional del capitalismo moderno, que está expresado por Adam Smith en La riqueza de las naciones, cuando él dice que dependemos no de la benevolencia, sino del egoísmo del carnicero para estar bien alimentados. Esta es una frase conocida por todos, pero no es lo único que escribió Adam Smith. Adam Smith, 17 años antes, les recuerdo, Adam Smith era casi un pastor protestante, un hombre que hizo de la virtud una manera de actuar, profesor de filosofía moral. 17 años antes había escrito La teoría de los sentimientos morales,
donde dijo esa frase que mencioné hace un ratito, que es un gravísimo error la veneración a los ricos y el desprecio a los pobres, porque eso daba lugar a la avaricia y daba lugar a la corrupción. En ese libro, Adam Smith dice que el carnicero, al cual se refería más adelante, tenía que ser una persona ética. ¿Y qué quería decir ética en su concepto? No era solamente cumplir las leyes, no era solamente actuar de acuerdo a las disposiciones, sino también cuidar del prójimo y cuidar del medio ambiente. Tenía que cuidar del desposeído, tenía que cuidar el deterioro del planeta. Esta era la visión ética. ¿Qué quiero decir con esto? Que el capitalismo que todos defendemos no puede excluir la ética, no funciona solo, no funciona ausente de la ética. Y cuando decimos la ética, no es la ética de la contribución solidaria en obras de caridad o de ir a la misa de los domingos o al templo no, es la conducta ética de lunes a viernes en el marco del ejercicio de los negocios. Y esto es el tema que no podemos descansar en la autorregulación. Y lo que pasó hace 50 o 60 años es que se impusieron las filosofías económicas que se basaron en la autorregulación, muchas veces citando a Milton Friedman. Pero Milton Friedman, al igual que Adam Smith, cuando uno lo lee completo, te habla del cumplimiento de la ley. Lo que pasa es que los ganadores de los procesos de autorregulación te citan lo que les conviene de Adam Smith o lo que les conviene de Milton Friedman. Y así generamos las condiciones que tuvieron la máxima exponente en la crisis de 10 años atrás, que le costó a los contribuyentes americanos solamente 15.000 millones de dólares, mientras que a los directivos de Lehman Brothers ese mismo año se llevaron más de 500 millones de bonus en términos de ganancia. Claramente cosas inaceptables. Entonces, yo creo que esto es una realidad que tenemos que entenderla globalmente. En el caso medioambiental, claramente no podemos confiar en la autorregulación. Esto ya no es un tema de debate entre intelectuales o entre intelectuales y políticos como se plantea en cada reunión del G20 y se va a plantear el año que viene. Es un tema que ya está en la tapa de los diarios, pero si uno aplica un concepto muy elemental como es la tasa de interés para descontar la importancia presente de un valor futuro, como puede ser el planeta de nuestros nietos, se va a encontrar que la racionalidad financiera no sirve para defender el planeta de nuestros nietos. ¿Por qué? Porque haciendo un ejercicio con cualquier computadora financiera, descontás el valor del planeta dentro de 100 años a una tasa, no digo la tasa que pagó Argentina por el bono, tomemos una tasa inclusive mucho menor, y vas a descubrir que el valor presente de ese planeta futuro hoy es menos del 10% de lo que va a valer entonces. Quiere decir, casi que es irracional dedicarte a cuidar el planeta si es que realmente funcionase de acuerdo a la tasa de interés. Y esto explica por qué, como decían en Roma el viernes pasado, hay mucho bla bla de este tema de hace 50 años, pero muy poca acción, bonos verdes y este tipo de cosas, pero a la larga es mínimo lo que se ha hecho concreto en este sentido, porque cuesta, manteniendo la racionalidad financiera, preocuparse por el planeta de nuestros nietos. Y este es el tema. Ahora, la conclusión no es que no nos debería importar el planeta de nuestros nietos. La conclusión es que no nos debería importar la opinión de los economistas o de los financistas sobre el planeta de nuestros nietos, que tiene que tener otro enfoque, que el tema es demasiado importante para dejárselos a ellos. Y atrás de todo esto hay, esto tan bien explicado tanto por Benedicto XVI como por el Papa Francisco, tanto en Caritas in Veritate como en Laudato Si, digamos, el problema de la deshumanización de la economía. O sea, cuando tratamos a eliminar al hombre del razonamiento o de la racionalidad económica. Entonces, ¿por qué traigo todos estos temas? Porque la necesidad de legislar, la necesidad del Estado de realmente dar normas muy concretas, poner límites a la acción, es imprescindible.
y que no podemos confiar en la espontaneidad de la autorregulación o el funcionamiento del egoísmo en el ámbito de ausencia, en el vacío de la consideración ética. Por lo tanto, creo que el Gobierno no puede resignar estas responsabilidades y esto se aplica, y paso al segundo tema, a lo que tenemos que hacer desde instrumentos como es el Banco Nación. Yo creo que el Banco Nación, por el hecho de ser banco, pero por el hecho de ser público, tiene una responsabilidad muy grande con estos tres aspectos, tanto de la integridad, la lucha contra la corrupción, que incluye lo que estamos trabajando, y acá está Agustín Pese, director del banco, también está el síndico y otros directores, pero Agustín especialmente está dedicado a elaborar todo este manual de comportamiento, este código de ética, estos sistemas de denuncias, como hablaba Gabriela, canales para recibir las denuncias, la transparencia de nuestras acciones, la lucha contra el lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, que está presente en el intercambio financiero, aparece permanentemente, entonces que también son temas sumamente importantes, y también la lucha contra las acciones ilegales, tanto de funcionarios del banco como de los clientes. Yo no creo que la corrupción sea un problema de los funcionarios públicos y que la sociedad civil sea el ejemplo a seguir. Yo creo, como dicen los americanos, que se necesitan dos para bailar el tango, ¿no es cierto? Y lo tengo escrito hace muchos años y no me puedo esconder de lo que he escrito hace muchos años en un capítulo del libro de Grondona sobre corrupción, que me invitó a escribir. Yo defendí la idea de que si bien la justicia tiene que actuar contra las dos partes, porque el hecho es un ilícito, es más eficiente, es más ejemplificador y por lo tanto más eficiente para luchar contra la corrupción el perseguir a los privados. Porque generalmente tienen mucho más para perder, por eso es más eficiente. No es que diga que el funcionario público no tiene tanto para perder, pero el privado que participa de un hecho de corrupción, o sea, Gabriela presentaba los casos de ONCE o presentaba los casos de la obra pública, no es que fueron a un vacío esos recursos, fueron a empresarios privados. O sea, empresarios privados que tenían a lo mejor un prestigio social que perder, tenían una situación económica que perder, una fama que perder, un club o un colegio de alta calidad a la cual iban sus hijos que ponían en riesgo. Pero ¿qué pasaba? La probabilidad de que surgieran esos casos de corrupción era 0,000 algo, o sea, casi nada. Si lográsemos elevar ese porcentaje a, no digo mucho, a un 2%, 1 cada 50, desaparece el 90% de la corrupción en la Argentina. Y esto yo lo escribí hace 20 años, pero en estos 20 años aparecieron muchos países que me han dado la razón en el tema. En los países que verdaderamente se combatió la corrupción es porque aparecieron casos privados. Esto apareció primero en Alemania con la Siemens, después la Lockheed, recientemente Brasil y en el medio una cantidad de países en este caso. Entonces, no es que pongo la carga sobre los privados, no, pero la carga tiene que estar sobre los dos lados. Pero lo que realmente va a hacer funcionar al país es cuando realmente aumente el riesgo de los privados y ahí vamos a realmente introducir las conductas éticas. En el tema medioambiental, estamos comprometidos por el G20 a ser una institución, el Banco Nación, una institución emblemática. Tenemos que tener una lista negativa de las actividades que no vamos a financiar, como puede ser la fabricación de armamentos privados, como puede ser la contaminación evidente, como pueden ser otras actividades que vamos a incluir en este aspecto y que pueden dar motivo a mucho debate, como también una lista positiva de aquellas cosas que sostienen el medio ambiente, que permiten el arraigo y el mantenimiento de una cultura en todas las zonas del país, que hace al mantenimiento de una calidad de vida donde también las vamos a premiar con tasas de interés más bajas.
Y terminando, no me quiero pasar de los 15 minutos, está el otro capítulo de la inclusión financiera, que es nuestra manera de combatir la pobreza. Lo estamos haciendo con los créditos hipotecarios, dedicándonos a los sectores más pobres, pero también estamos financiando viviendas económicas. O sea, hacemos lo que los otros bancos no quieren hacer. Lo hacemos con los microemprendimientos, lo hacemos con las pymes. O sea, nuestro mandato es atender a los que no atienden los demás. Y lo estamos haciendo también con esto que se lanzó esta semana pasada en realidad, que es el PYME, este sistema de transferencia de fondos para los que no están bancarizados, que obviamente afecta muchos intereses, porque esto nos pasa en muchos países donde los bancos son poderosos porque justamente lo han trabado, pero hoy la tecnología de los celulares más elementales, la 2G, permite la transferencia de plata apretando solamente algunas teclas, y esto realmente va a posibilitar una revolución el año que viene cuando el ANSES finalmente utilice estos sistemas para pagar jubilaciones, pensiones, asignaciones universales y otros subsidios, que realmente va a evitar que hoy, por ejemplo, un habitante de Colonia Carlos Pellegrini, al lado de los Esteros de Liberá, tenga que perder la mitad de su asignación universal por mandarla a cobrar a Mercedes, a 70 kilómetros. Entonces esto realmente va a ser una revolución en la cual el Banco Nación está comprometido. Por eso creo que esta definición, con esto cierro, de un Banco Nación entendido como una banca ética, se apoya en la integridad, se apoya en lo medioambiental y se apoya en la inclusión social como característica definitiva y diferenciadora del resto de los bancos, que tienen otra vocación, otro mandato de sus accionistas y por lo tanto otros objetivos. Muchas gracias.